¿Creéis que Dios en la filosofía de Leibniz es realmente libre? Pues si obra o movido no, porque dice Leibniz que Dios al crear crea necesariamente el mejor mundo posible, pero por una necesidad moral, no por una necesidad metafísica. Y esto, pues si lo queréis, lo podemos enlazar con el tema de la libertad en Leibniz. ¿Cómo entiende Leibniz el libre albedrío? Porque parece que si en su filosofía, como todo proviene de un desenvolvimiento interior y toda predicación es esencial, ¿no? Entonces, parecería que ahí hay una especie de determinismo que es un poco difícil de casar con la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? Bueno, no sé, Empieza tú, Agustín, sí. ¿Empiezo? Sí. Vale, entonces, a ver, con respecto al tema de la libertad en general, ¿no? Claro, Leibniz define la libertad como la espontaneidad con razón. Es decir, esas son las dos notas esenciales de la libertad. Una sustancia es libre y obra libremente si obra espontáneamente, es decir, desde sí misma, es decir, que la acción brota del interior de la sustancia y no está coaccionada o determinada por nada exterior, ¿no? En ese sentido es espontánea. Y por otro lado, obra con razón, es decir, que conoce las razones por las que obra de una manera determinada, vamos a decir así, ¿no? Y obra siempre siguiendo lo mejor, siguiendo la razón que se le presenta como más fuerte, ¿no? Esas son las dos notas esenciales de la libertad según Leibniz, y si se cumplen esas dos condiciones, ya se puede decir que una sustancia obra libremente, ¿no? En algunos sitios, Leibniz añade como una nota adicional la contingencia, ¿no? Es decir, espontaneidad, razón y contingencia. Lo que pasa que esa contingencia hay que entenderla en un sentido muy, muy concreto, ¿no? Es decir, él rechaza de plano lo que él llama la indiferencia de equilibrio, es decir, la idea de que una voluntad puede tener razones, vamos a decir así, equivalentes para obrar una cosa u otra y que entonces ella misma se determina sin tener una razón más para elegir una cosa que la otra, vamos a decir así, está perfectamente indiferente frente a dos alternativas y ella misma se determina a una de ellas sin una razón que la mueva a preferir una u otra, ¿no? Eso, dice él, es absolutamente imposible porque nunca hay razones equidistantes, nunca hay el mismo motivo para obrar de una manera o obrar de la contraria o cosa por el estilo, ¿no? Y si hubiera algo así, la voluntad no se movería, no obraría, no querría nada, ¿no? Entonces, él la contingencia más bien lo entiende como una ausencia de necesidad lógica o de necesidad metafísica, lo que es lo mismo, ¿no? Es decir, mientras que no sea contradictorio pensar que una sustancia pudiera elegir lo contrario de lo que elige, entonces ya se guarda o se salva la contingencia, ¿no? Entonces, si hay espontaneidad, ¿no? La sustancia obra desde sí misma y no coaccionada por nada exterior. Si obra con razón, ¿no? Siguiendo lo que considera mejor, y no es lógicamente contradictorio pensar que hubiera obrado lo contrario, entonces ya tenemos todas las condiciones para que una sustancia actúe libremente, ¿no? Entonces, claro, pero esto es perfectamente compatible con que la voluntad esté completamente determinada, ¿no? Determinada por sus propias razones, por su propia naturaleza individual, por el conjunto de percepciones y de apeticiones que se encadenan de manera determinada, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es una determinación interna, ¿no? Es decir, la sustancia está internamente determinada a obrar de la manera en que obra, ¿no? Sus acciones brotan todas de su propia naturaleza, de su propio fondo, por así decir, y al mismo tiempo cada sustancia individual está coordinada con todas las otras sustancias que integran ese mismo mundo, con lo cual, en realidad, aunque no obra determinada por ninguna otra, obra coordinada con las otras o armonizada, vamos a decir así, con las otras, ¿no? De tal manera que yo creo, y tengo de hecho un artículo publicado con ese título, que se puede hablar de que en Leibniz hay un determinismo, pero es un determinismo no necesitarista, es decir, la voluntad está determinada, pero no está necesitada, es decir, porque podría haber obrado de otra manera o es pensable, sin contradicción,
que pudiera haber obrado de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la elección de la voluntad es contingente, la de la criatura racional y la de Dios también, porque Dios podría no haber creado ningún mundo y podría, con necesidad, vamos a decir así, metafísica, no estaba obligado a crear ningún mundo ni a crear el mundo que ha creado, porque es posible pensar otros mundos y es posible pensar que Dios no hubiese creado nada. Por lo tanto, se guarda la contingencia, se guarda la espontaneidad, se guarda el hecho de que Dios obra con razón, y entonces en ese sentido, Leibniz dice que tanto Dios como cualquier criatura racional es libre, ¿no? No sé si más o menos esto resume o es claro. Y Miguel, si me quieres complementar. Pues es muy interesante la distinción que hace, porque si vamos a la teodicea, Leibniz en verdad se mete con los deterministas, ¿no? Él habla, por un lado, de los deterministas, de los determinismos religiosos, y por otro lado de los ateos, ¿no? De los religiosos estarían lo que él llama los mahometanos, los turcos, lo que nosotros llamaríamos el Islam, ¿no? Que él dice que iban a la batalla sin miedo y sin nada porque sabían que si tenía que morir, iba a morir y si no, no iba a morir, ¿no? Entonces teníamos esta idea, esta perspectiva determinista muy fuerte. Y luego con el calvinismo, claro, que mediante la doble predestinación supone un determinismo tan fuerte que, bueno, Leibniz dice, bueno, si está determinado para ir al infierno, ¿cómo se te puede castigar por algo que estás determinado a hacer? No tienes libertad, ¿no? Y en base a eso, Leibniz afirma que sí, que hay libre albedrío, que hay una necesidad física, es decir, un determinismo físico, es decir, no podemos echar a volar, por ejemplo, no tenemos alas, pero fuera de ese determinismo físico sí que hay libertad, y Leibniz yo creo que lo defiende en bastantes lugares. Perfecto, perfecto. Ha habido varios superchats. Didi. ¿Puedo añadir algo? Sí. A ver, yo creo que lo que estamos diciendo, aunque puede sonar distinto, es perfectamente compatible en el sentido de que cuando Leibniz rechaza el determinismo calvinista y también el maometano, etcétera, ¿no? Lo que rechaza es la idea de que Dios predetermine con un decreto arbitrario a la criatura a hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, eso sí que Leibniz rechaza una predeterminación voluntarista o arbitraria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que él sitúa tanto al calvinismo como, por ejemplo, a Hobbes o a Spinoza, etcétera, los pone más o menos en una misma, en este sentido, en el sentido de que ellos creen que las cosas no podrían haber sido de otra manera que como son, ¿no? Y en ese sentido, yo, por eso hago esa distinción, creo que entrarían dentro de lo que se llama necesitarismo y no sé si propiamente determinismo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un tema de nominibus, ¿eh? Entonces... Fernando, yo quería preguntaros sobre la relación entre Leibniz y Spinoza, porque sé que, no sé si conocéis un poquito, pero me suena que Leibniz lo fue a ver a Spinoza específicamente y que tuvieron ahí una discusión. No sé si conocéis un poco la historia o... Pues yo ahí voy a ser sincero, yo sé que se han escrito libros incluso sobre ello, pero no es un tema que yo haya investigado. Vale. Entonces no me atrevo a decir mucho, vaya que además esto queda grabado, vaya que luego me citen. No sé si tú, Agustín, has leído algo más. Me encuentro en una situación parecida. Vaya. Sí que puedo decir algo sobre el contenido del pensamiento de Leibniz en relación con el de Spinoza, no tanto con el tema del encuentro personal, hay un poco de correspondencia también, pocas cartas. Pero es verdad que en su juventud, ¿no? Entre los años 1670 y pico, entre 76 y 78 más o menos, cuando Leibniz escribe unos manuscritos de una obra que luego se iba a llamar De Summa Rerum, ¿no? Y en esos manuscritos él coquetea un poquito con algunas ideas cercanas al espinosismo, pero en ese mismo momento él ya finalmente se despega claramente y a partir de entonces es un férreo opositor de la metafísica spinociana, sobre todo por el necesitarismo, ¿no? Es decir, él consideraba que la idea de Spinoza de que todo lo posible es actual, ¿no? Era completamente perniciosa, no solo desde el punto de vista
desde el punto de vista moral, ¿no? Por la idea de que destruye, vamos a decir así, toda responsabilidad moral, etcétera, ¿no? Entonces, él se despega muy claramente de esa idea y gran parte de sus ideas metafísicas respecto de la necesidad y la posibilidad de la contingencia tienen que ver con justamente defender un Dios que sea un ser que crea libremente el mundo, ¿no? Y no un mundo que sea una especie de despliegue necesario en el que las cosas no podían haber sido de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy, muy presente a partir de esos años en adelante. Lo recalca muy, muy fuertemente Leibniz, ¿no? La idea de que no todo lo posible llega a ser, ¿no? Es decir, hay posibilidades no realizadas y eso es lo que garantiza la libertad de Dios al crear, ¿no? Y eso es lo que le garantiza que este mundo es contingente y esto es lo que garantiza que a su vez nosotros somos libres, somos criaturas racionales que no tenemos responsabilidad moral y ese tipo de cosas. Pues mira, vamos a terminar con una pregunta, la última pregunta. ¿Cómo justifica Leibniz el tema de la personalidad o personalidad de Dios, ¿no? Porque sí que es verdad que al menos en Tomás de Aquino, sí que eso es un momento de la deducción de los atributos divinos, ¿no? Cuando deduce el intelecto y la voluntad y tal, pero Leibniz tiene toda esa segunda fase de deducción de los atributos, o ya es simplemente algo que de algún modo viene ya incluido en el mismo concepto de Dios, o cómo lo aborda. Adelante, Agustín. Sí, a ver, yo creo que en Leibniz es un asunto que está desde el vamos garantizado por el modo en que él presenta el argumento cosmológico. Es decir, que precisamente si el conjunto de cosas finitas que constituyen el mundo es contingente, ¿no? Entonces el ser necesario que da razón suficiente de su existencia tiene que haberlo creado libremente, precisamente porque es contingente. Podría haber creado otros mundos posibles, podría haber creado otros conjuntos de cosas contingentes y cosas por el estilo, y sin embargo existe y si existe porque hay una decisión libre detrás y hay una sabiduría detrás, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido yo creo que desde el vamos, en Leibniz, la idea de que Dios es un ser, él no habla de ser personal, vamos a decir, no utiliza esos términos, pero que es un ser que obra con sabiduría, con bondad moral y con libertad, está clarísimo, ¿no? Bueno, yo querría añadir que respecto al modo en el que Leibniz acoge la idea del Dios personal, hay muchas dudas. Yo he tenido conversaciones con Tomás Guillén, uno de los traductores de la Teodicea, con Rogelio Rovira, también un gran investigador en materia leibniziana, y hay dudas sobre el tipo de cristianismo que Leibniz ponía en práctica, ¿no? Entonces, lo que yo he leído, esto lo digo para que veamos que no está todo tan claro, que hay mucho por investigar y mucho por estudiar. Yo lo que he leído es que hay una parte importante a la que Leibniz hace referencia, que es la verdad revelada, ¿no? Es decir, tenemos las verdades de razón, las verdades teóricas, etcétera, pero luego tenemos la verdad revelada a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, etcétera, y él confía no ciegamente, sino mediante fe, él confía en que esa palabra es palabra divina y por otro lado confía en la veracidad histórica de los hechos que se cuentan en la Biblia, y eso lo vemos constantemente cuando Leibniz está citando la Biblia, no solamente en la Teodicea, sino en multitud de textos. Entonces yo creo que un factor importante para entender por qué Leibniz pasa de ese Dios impersonal de un motor inmóvil, digamos, a un Dios personal, es la verdad revelada. Vale, curioso. Yo no comparto mucho la idea. Sí. Yo no comparto mucho la idea que tienen algunos estudiosos de que en Leibniz hay como una especie de Leibniz esotérico y uno exotérico, ¿no? Y que todas esas referencias teológicas o religiosas serían pura concesión a la época y al contexto en el que él se encontraba, y que él en el fondo tendría una idea completamente secularizada de Dios como un principio completamente impersonal. Yo eso
creo que no es adecuado, que no es una representación adecuada del pensamiento de Leibniz y que no hay razones suficientes ni en los escritos editados ni en los inéditos, que por lo menos los que yo he podido ver sobre el tema, por ejemplo, el comentario a Burnett y todo ese tipo de cosas, no he visto nada que me haga a mí pensar que hay falta de sinceridad en Leibniz en esto. Yo sé que, por ejemplo, Couturat en su momento te decía, bueno, en el fondo Leibniz es un logicista, necesitarista, etcétera, etcétera, y todo lo otro es, ¿no?, pura, no sé, puro barniz, qué sé yo, pura propaganda. Yo eso, y todavía hay algunos autores que piensan así, ¿no? Que piensan que hay que en el fondo el verdadero Leibniz es un Leibniz completamente inmanentista y secularizado, y que el auténtico Leibniz, y que el otro era para las princesas, ¿no? Para más o menos llevarse bien con el establishment, ¿no? Yo creo que eso es una representación completamente equivocada y falsa, y que si uno ve los escritos y las correspondencias y todo, pues no se sostiene, ¿no? Yo creo más bien lo que tú dices, ¿no? Que su convicción religiosa, al menos intelectual, en la práctica es otra cosa, porque es verdad que decían, bueno, Leibniz glaubt nicht, ¿no? Es decir, que no cree en nada, es decir, no se lo veía mucho por la iglesia ni nada. Entonces, pues, eso a mí, no sé, no me dice mucho. En cambio, yo creo que intelectualmente él es un defensor del cristianismo en un sentido muy amplio, porque él quiere efectivamente lograr la unión de todas las iglesias, de todas las confesiones cristianas, ¿no? También con los paganos, pero en lo que hay de verdad, que se completa naturalmente en la revelación cristiana y demás. Otra cosa es cómo entienda él el carácter sobrenatural de esa revelación, si tiene un contenido no específico que no sea accesible a la razón, y ahí puede haber algunos problemas o puede haber un poquito de racionalismo, vamos a decir así, pero eso no quita que yo creo que su convicción respecto de la verdad del cristianismo era sincera, ¿no?